Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Alex de Santander. Soy profesor de literatura y mecenas de La Cafetera desde el principio. Siento este grupo, como os dije en otro mensaje, como el único al que he pertenecido. Porque vuestro trabajo al frente de este programa me ha hecho ser más crítico, os dejo dos citas de Chomsky, una sobre educación y otra sobre los medios de comunicación, ya que no entiendo una cosa sin la otra. El propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí misma. El otro concepto de la educación es adoctrinamiento. El propósito de los medios masivos no es informar sobre lo que sucede, sino dar forma a la opinión pública de acuerdo a la agenda del poder corporativo dominante. Por eso soy fiel a La Cafetera. Un abrazo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. ¿Para qué sirve el rey? En el pasado se decía algo que podía ser cierto. La monarquía en el pasado sirvió para que España tuviera un sistema político homologable a las democracias europeas. Puede ser verdad. Los demócratas en España tuvieron que tragar con la monarquía porque era la última garantía de que no se diera un golpe de Estado en este país. Aceptamos ese planteamiento. La pregunta es, ¿en 2018 para qué? En 2018 es la garantía de que no den un golpe de Estado. En 2018 es la garantía de un acuerdo entre formaciones políticas que proceden de la dictadura y formaciones políticas de la resistencia democrática. El Gobierno acuerda declarar de urgencia la tramitación parlamentaria en el Senado del proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Salimos ayer, antes de que saliera el Gobierno, a pedir que eso se cambiara, que esa ley se cambiara y que fueran los bancos los que tuvieran que pagar ese impuesto, y el Gobierno salió después también coincidiendo con esa misma postura y, por lo tanto, en esa línea apoyaremos el Real Decreto, porque el Real Decreto parece que va a recoger lo que nosotros exigíamos, que es que los bancos se hagan cargo de ese impuesto. El pasado día 19 de septiembre finalizó
con la detención de una persona de 63 años, nacionalidad española, sin antecedentes, vecino de la localidad de Tarrasa, por un presunto delito de proposición de homicidio con el agravante a una autoridad, y en este caso la autoridad era el actual presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez. Los rigores de la recesión económica primero y las vacilaciones después ante problemas socialmente complejos, como la gestión migratoria, han dado alas a populismos de todo signo, que ponen voz y altavoz a los sentimientos más primarios que desata ese desconcierto. Si las elecciones hubieran sido el 25, abriría el proceso electoral, y si hubieran sabido sus señorías, que era el día 2, como definitivamente ha sido, seguramente hubiese venido la semana próxima, que era en el inicio de la campaña electoral. Y eso es fruto del interés de algunos de querer contaminar el debate público, el debate electoral en mi tierra, con el trabajo de esta comisión. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Dice la policía que el hombre detenido por querer matar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía la clara voluntad de atentar contra él. Según publica hoy Público.es, el francotirador que quería matar a Sánchez es hijo del último alcalde franquista de la localidad catalana de Rubí. Al tipo se le han incautado en su casa 16 armas de fuego, algunas de ellas modificadas, munición de guerra. Tenía, según las agencias, un fusil de asalto militar ZEDME, un subfusil ametrallador Scorpion, rifles de precisión, y andaba buscando cómplices por WhatsApp. Tras conocerse esta noticia, en la red se ha abierto un debate sobre la responsabilidad política y la tolerancia que tiene esta sociedad frente a los mensajes de odio. No es extraño ver cómo a los discursos más radicales se les da presencia y altavoz en los medios de comunicación y cómo discursos claramente agresivos penetran lentamente en la sociedad. Algunos han tratado de restar importancia a todo este episodio, cuestionando las habilidades del tirador detenido y minimizando el peligro que representaba. Y eso nos da que pensar en lo poco conscientes que son de estar contribuyendo ellos mismos a la expansión de los mensajes de odio. Los medios de comunicación españoles tienen que hacer una reflexión profunda. Los líderes políticos tienen que hacer una reflexión profunda. Los ciudadanos tienen que hacer una reflexión profunda. Cada vez que se alimenta el discurso del odio y el de la confrontación, se está abonando el terreno para que los envalentonados y los trastornados tomen la palabra. Hoy es 9 de noviembre de 2018. Hablaremos de esto aquí en el programa La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días. Written down, darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom, and they're chasing back the dark, I'm gonna see you again on the Gold Street. Muy buenos días, cafeteros, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo cambiante de esta sociedad, de este pequeño nuestro mundo que nos rodea, y lo hacemos con la compañía de decenas de personas que se incorporan a esta hora al programa desde numerosos lugares de todo el planeta, hoy de vacaciones en Madrid, y como hoy es fiesta en Madrid, pues será fiesta en toda España, será fiesta en todo el mundo, en todo el planeta, en toda la Tierra. Bueno, claro, bienvenida es que a la fiesta chilena, bienvenida a la fiesta argentina. También hay que decir que incluso dentro de la propia Comunidad de Madrid, pues hay ciertas confrontaciones con este tema, del Día de la Almudena. ¿Por qué? También. Porque sí, porque se entendía que entonces, como en Madrid ciudad era fiesta en toda la Comunidad de Madrid. Pues no.
Pues no. Ah, no es fiesta en toda la comunidad. No, solo es fiesta. Porque la Ciudad de Madrid no es toda la Comunidad de Madrid. Bueno, me resulta... Hoy es la fiesta de la Almudena en Madrid, dice Buscadora de Estrellas. ¿Qué fiesta es? Pero, bueno, esto es una pequeña broma que tenemos porque es verdad que siempre en los medios españoles se nos acusa de ser muy centralistas. Entonces, cada vez que pasa algo en Madrid, pues ha habido un accidente de tráfico. Entonces se habla en todos los informativos, en los informativos nacionales. Entonces, mis amigos de Aragón dicen, joder, macho, es que cada vez que llueve en Madrid parece que llueve en toda España. Pues esto es un poco lo mismo. Cada vez que hay fiesta... Pero bueno, para aquellas personas, como es verdad que tenemos un número muy importante de gente que se conecta al programa desde Madrid, pues hoy están de vacaciones, pero el resto de los ciudadanos pues no lo están. ¿Qué me está señalando? El Charquito ha muerto. ¡Charquito ha muerto! ¡Charquito ha muerto! ¡Ha muerto Charquito! Es que han asfaltado la Gran Vía. ¿Sabéis que habían dejado allí las obras de ingeniería, los cálculos de ingeniería, un charquito permanente? Y entonces había mucha burla diciendo, una obra recién hecha. Pues te voy a decir una cosa, Charquito me ha contestado porque Charquito abrió cuenta en Twitter. Y entonces cuando he puesto, Charquito ha muerto, ¿dónde estás? Charquito me ha dicho, no te preocupes, estoy a 5 metros. Que en efecto los ingenieros de la Gran Vía se han dejado un socavón en un lateral y entonces Charquito sigue teniendo presencia en la emblemática calle de Madrid. Y si Charquito está en el centro de Marchi, Charquito está en toda España. Bueno, todavía tengo que ver qué ha pasado después de la lluvia, porque ayer empezó a llover un montón y entonces se iba como llenando de agua. Pero bueno, no tanto por estar situados en el corazón de la piel de toro, sino porque resulta que... ¿De la piel de toro? A la España nuestra se le llama la piel de toro. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que esto es una terminología un tanto en desuso. Un poco casposete, ¿no? Un tanto en desuso. Pero bueno, como también es una cosa de cotidianidad, porque es que pasamos por delante todos los días antes de entrar en el estudio, entonces resulta pues que no queda más remedio que eso. Sobre todo la América que se atraviesa a Madrid. Buenos días, María Navarro. Buenos días, Fernando. Has venido en el metro y claro, como hoy era prefiesta, o sea, ayer era prefiesta, te has encontrado con toda la fauna ibérica. No, pero ha sido divertido esta vez, sí, porque, bueno, no era consciente, claro, de que era la fiesta de la Almudena, pero bueno, hasta que he visto que los trenes pasaban cada más tiempo, entonces estoy subiendo las escaleras del metro y digo, uy, huele a porro. ¿Qué está pasando? La gente estaba fumando canutos a las 7 de la mañana en el metro y 8, con copazos casi en las 8. manos. Estaban allí en los tornos, porque claro, se estaba calentito, y entonces pues nada, estaban allí pasando el rato en los tornos del metro de Tribunal, y nada, bueno, pues estaban ahí tranquilamente. Entonces luego ya ha salido y luego era divertido porque por las aceras, que son muy estrechitas de aquí de Malasaña, pues tenías que ir esquivando a la gente que iba haciendo eses. Y bueno, muy bien. He visto a esta gente que se había sacado unas sillas a la calle y estaban ahí terminando la noche. Dice, Atisbo Futuro dice, ¿no das fiesta local a María.es? Pero si María.es es la que pone las fiestas locales. Si yo no entiendo. Mi fiesta María mira, sí, hoy de hecho, yo soy el pequeño esclavo. Aquí hay una... Eso es como... Había una serie de televisión que era de una detective mujer en la España de los años 80, que, bueno, era una serie norteamericana, pero la serie... ¿Ali McBeal no? No, era una detective mujer, pero entonces, como no la tomaban en serio por el hecho de ser mujer, el nombre del gabinete de detectives era masculino. Entonces ella y entonces el que iba a las entrevistas de trabajo era su pareja, pero en realidad era ella la gran detective. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. O sea, es María la que manda y entonces yo soy el que cose las zapatillas con mis pequeños dedos orientales. Hago zapatillas para Nike por las noches mientras María me echa un trozo de pan y una sopa reseca por debajo de la puerta. Y así me tienen esclavizado, amigo. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a hacer una cosa. Hoy es viernes y tenemos que hacer el repaso de los periódicos. Bueno, con este asunto con el que abríamos el editorial, ¿no? La detención de este tipo en Cataluña que tenía un arsenal en casa y que se manifestaba en WhatsApp dispuesto a matar al presidente del gobierno y estaba buscando gente que le apoyase en la tarea. Y después de este episodio, esto ha sido recogido en numerosos medios de comunicación internacionales. Bueno, como la noticia más bien es un suceso del que todavía estamos conociendo algunos detalles, no lo hemos recogido todavía en la revista de
de prensa internacional, porque repasaremos los periódicos. ¿Qué es lo que han estado tratando en estos días los periódicos internacionales que han estado tratando sobre nuestro país? También las elecciones en Estados Unidos de media legislatura, que ya se han celebrado, ya de la que hemos hablado, pero que también está muy presente todavía en los medios de comunicación internacionales. Hablaremos con Pilar de la Peña sobre este tema. Y después de analizar la prensa internacional, haremos este gran ejercicio de videoforum cafetero que hacemos los viernes, en el que se elige una película, la audiencia la ve, en un gran ejercicio colectivo y compartido, y después hacemos el análisis. La película elegida, ya sabéis, esta semana era La ciudad de Dios, de Fernando Meirelles. Yo tuve una anécdota súper bonita con Fernando Meirelles. Sí, porque Pilar del Río nos invitó a Ciñaga, al pueblecito de José Saramago, se le hacía un homenaje. Y entonces vino Fernando Meirelles para estrenar la película de ensayo sobre la ceguera, que la firma Fernando Meirelles. Entonces estuvimos dando un paseo con él por el pueblecito y por la ciudad alrededor, y fueron 2 días muy agradables con la compañía de un cineasta tan maravilloso como Fernando Meirelles, que retrata en esta película Ciudad de Dios los suburbios, las favelas de Brasil. Y oye, pues estábamos paseando, y entonces, bueno, nos estábamos haciendo fotos, no sé qué tal, y entonces le dije, vamos a pedirle a alguien que nos haga una foto, y le dije, bueno, espera, Fernando, haz tú la foto. Y entonces tenemos una foto muy divertida con Saramago y con Pilar, pero la foto está hecha por Fernando Meirelles, entonces es como un pequeño tesorito simbólico. Bueno, no tiene nada más allá de eso, pero qué cosas. Bueno, Fernando Meirelles es el director de la película que analizamos hoy en el Videoforum Cafetero, esta Ciudad de Dios, una película que retrata la pobreza, que retrata las dificultades para salir de la misma, de los márgenes de la pobreza, y también un poco la forma de vida en algunas de estas favelas. Así que ahora en unos minutos vamos a comentarlos. Pero si os parece, como tenemos que repasar también las portadas de los periódicos, lo podemos ir despejando porque, bueno, como podéis imaginar, pues hoy hay mucho este asunto del francotirador que pretendía atentar contra Pedro Sánchez. Hoy ocupan las portadas de los diarios. Pero el videoforum es un ejercicio que hay que hacer, ¿eh? Porque luego llegamos y nos vemos nosotros la película y, claro, ahí estoy muy enfadada. ¿Que estás muy enfadada? Estoy ¿Por qué? Enfadada. ¿Qué te ha pasado? Hay que hacer los deberes. Claro, porque luego no llegan mensajes, entonces esto pues tampoco... Nos sentimos solos. Tenemos, por cierto, tenemos que pensar película también para la semana que viene. Sí, que no sé muy bien cómo... Proponerla, pero hay que verla. Proponerla hay que verla. Bueno, decía que hoy en las portadas de los periódicos nos encontraríamos el francotirador, pero por alguna razón está ausente. ¿Lo has visto tú? ¿Te has dado cuenta? Qué curioso, ¿no? No se ve, no sé, hay una ausencia. Ayer lo vimos, bueno, vamos a ver, la noticia la destapó Público.es ayer, pero... Hombre, resulta llamativo que solamente lo recoge la portada de La Vanguardia. Solo la portada de La Vanguardia lo lleva como tema fundamental de su portada. Esto nos llama la atención con la fotografía del Arsenal. También El Periódico de Cataluña, 2 periódicos catalanes. Resulta que fue detenido allí, fue detenido por los Mossos de Escuadra. Pero no resulta llamativo. ¿Os podéis imaginar si en lugar de detener a alguien cuyo discurso se vincula claramente con la extrema derecha, con un arsenal de armas, si en lugar de detenerlo allí se hubiera producido, por ejemplo, la detención de un independentista con un arsenal de armas que estaba diciendo en un grupo de WhatsApp que quería atentar, no lo sé, pues contra el presidente del gobierno o contra cualquier otra persona? ¿Os imagináis cómo estarían hoy las portadas de los periódicos? Esa es un poco la reflexión a la que me refería antes, que tenía que hacer esta profesión, ¿no?
de qué manera los discursos del odio, especialmente cuando están enfocados desde la extrema derecha, pasan completamente inadvertidos para los ojos de los medios de comunicación. Eso cuando no se les da alas, cuando en algunos medios de comunicación no se les coloca el foco como... Y sin embargo, en este mismo país, en los mismos medios, se llegó a señalar en un medio de comunicación a unos profesores en Cataluña que al final pues no habían hecho lo que les habían dicho que habían hecho, pero se les señaló. Se ha señalado a varias personas en distintos casos, sin ir más lejos, como va a decir ahora Fer, con el caso de los titiriteros. Sí, el carnaval, el nuevo carnaval de Carmena, enseña a los niños a enaltecer a ETA. Fue portada del periódico ABC. En La Razón decían, el carnaval de Manuela Carmena, que además se la enfocaba ella. Dice, vivas a ETA y jueces y monjas ahorcados, con la foto del títere con una... Esto fue portada en los periódicos, pero los periódicos que hoy pues han llevado esto a páginas interiores. Bueno, el tema que sí ocupa hoy las portadas de los diarios, Bruselas avisa de que España no cumplirá la meta del déficit, lo dice hoy el periódico El País. Dice que subir el salario mínimo frenará la creación de empleo, pero mejorará la calidad del trabajo, según la Comisión Europea. También el Gobierno culmina su rectificación al Supremo sobre las hipotecas. El decreto ley por el que los bancos pagarán el impuesto de las hipotecas entra en vigor mañana, 3 días después de que el Supremo decidiera lo contrario. Se cierran 3 semanas de caos que acabaron con Sánchez pidiendo autocrítica al alto tribunal. En la foto la vicepresidenta Carmen Calvo y el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ayer en un acto en el Constitucional. Y además el Gobierno fulmina la ley Wert con la nueva reforma educativa. El texto acaba con los itinerarios y fija ayudas para quien repita cursos. El Gobierno ya ha diseñado su reforma educativa, que supone en la práctica enterrar definitivamente la ley Wert, un compromiso al que llegaron en 2013 la mayoría de los partidos de la oposición. Dice el periódico El País que el plan de la reforma educativa del Ejecutivo elimina los itinerarios y religión no será evaluable. El texto incluye como novedad el plan de ayuda personalizadas para los alumnos repetidores. En 2015, 1 de cada 3 alumnos de 15 años estaba repitiendo cursos, según el informe PISA. También se va a desincentivar la segregación por sexos en los colegios concertados. Dice además el periódico El País que los contratos irregulares de armas con Arabia Saudí suman 48 millones. La investigación del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre la venta de material bélico a Arabia Saudí a través de la empresa pública Defex, ha confirmado el pago de sobornos y comisiones ilegales en 11 contratos firmados entre el 2005 y el 2013. El importe total de dichos contratos supera los 48 millones de euros, dice el periódico El País en su portada. Bueno, ayer escuchamos, más allá de las portadas de los periódicos, que como digo, encontramos este asunto del francotirador hoy en la portada de La Vanguardia, el arsenal del hombre que quería matar a Pedro Sánchez. Manuel Murillo, de 63 años, dice La Vanguardia, hijo de un alcalde franquista de Rubí, empezó a obsesionarse con matar al presidente cuando éste anunció la exhumación del dictador, dice el periódico La Vanguardia en su portada. Los Mossos dicen que tenían razones sólidas para sospechar que el detenido tenía intención real de atentar contra el presidente del gobierno. Mossos d'Esquadra confirma la investigación que tuvo lugar y que el pasado día 19 de septiembre finalizó con la detención de una persona de 63 años, nacionalidad española, sin antecedentes, vecino de la localidad de Tarrasa, que por un presunto delito de proposición de homicidio con el agravante a una autoridad, y en este caso la autoridad era el actual presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez. Y dice el periódico de Cataluña, dice, cae un tirador que quería matar a Sánchez. El detenido de Tarrasa planeó el magnicidio por el plan de exhumar a Franco, dice el periódico de Cataluña, con una fotografía en portada en la que se observa todo el material, el arsenal del que disponía este hombre de 63 años, que incluía también armamento de guerra. Y por lo visto estaba relacionándose a través de un grupo de WhatsApp menor, de un grupo de pocas personas, estaba allí pidiendo ayuda porque decía estar dispuesto a sacrificarse por España matando al presidente del gobierno.
En fin, esto lo llevan solamente estos dos periódicos, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, lo cual debería abrir una reflexión también. Dice, además, el periódico ABC que el PSOE y PP ultiman la renovación del Poder Judicial en plena Guerra Fría. Bueno, es que hay que sustituir al presidente del Supremo, al Esmes, le quedaban 2 semanas, podría haber dimitido con un gesto de cierta dignidad, pero no. Dice, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá, negocian desde agosto la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial, en el que se van a sentar al menos 3 magistrados que participaron en la decisión de las hipotecas, y la fotografía de un togado de espaldas en la portada del ABC. Además, en el periódico El Mundo, la Audiencia de Barcelona carga contra la Guardia Civil por no dejar votar el 1 de octubre. Dice que los agentes no debieron actuar porque sabían que la votación era nula. Y el ponente, dice el periódico El Mundo, firmó un manifiesto por la autodeterminación. Ya, lo que pasa es que es un jarro de agua fría, porque es verdad, la Audiencia Provincial de Barcelona ha publicado una resolución de un recurso sobre una intervención de la Guardia Civil en un instituto de Barcelona durante el 1 de octubre, y ha puesto en cuestión toda la actuación policial en España, porque en ese auto 2 de los 3 magistrados consideran no solo que los medios utilizados por los agentes fueron excesivos, sino que incluso estos deberían haber permitido las votaciones, porque esta votación, esta convocatoria del 1 de octubre no tenía consecuencias jurídicas. Bueno, pues esto incomoda, parece, al periódico El Mundo, que establece una relación entre el juez y el independentismo. Dice que firmó un manifiesto por la autodeterminación. Dice, la resolución, que ha contado con el voto particular en contra de una magistrada, ha tenido como ponente a uno de los jueces que en el 2013 pidieron una consulta soberanista. Bueno, pero la haya pedido la consulta soberanista o no, ya es llamativo que reconozca en esa misma sentencia, en esa misma resolución, que reconozca que la votación no tenía ningún efecto, la votación del 1 de octubre, que era nula. Así que, bueno, por lo menos debería ser motivo de reflexión. Dice además el periódico El Mundo que Santa María reaparece el día del adiós de Cospedal. Efectivamente, ayer María Dolores de Cospedal, sabéis que había anunciado, en realidad la noche anterior, pero había anunciado que dejaba la política, y Soraya Sáez de Santa María, por las casualidades de la vida, reapareció. Era la casualidad porque es el mismo día en el que Dolores de Cospedal abandona la política, Santa María tomaba posesión de su cargo en el Consejo de Estado, acompañada por Carmen Calvo y por María Teresa Fernández de la Vega. Y claro, escuchamos a Soraya Sáez de Santa María, que alertaba contra el populismo. Bueno, no habría estado mal que hubiera hecho una referencia al populismo que acumula armas en su domicilio. Los rigores de la recesión económica primero y las vacilaciones después ante problemas socialmente complejos, como la gestión migratoria, han dado alas a populismos de todo signo, que ponen voz y altavoz a los sentimientos más primarios que desata ese desconcierto. La crisis económica ha dado alas al populismo de todo signo, solo que unos acumulan armas y los otros no. Hombre, de todo signo, en fin. Dice el periódico La Razón en su portada: Díaz se zafa de los ERE. No tenía competencias. La presidenta evita dar explicaciones con un discurso, según el periódico La Razón, victimista, porque se está produciendo la comisión de investigación en el Senado. Y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ayer tuvo que comparecer en esta comisión sobre la financiación de los partidos en el Senado, y tuvo que comparecer y hacer frente a un duro interrogatorio del senador del Partido Popular, Luis Aznar. Fueron 5 horas y media de comparecencia en las que se defendió, dice el periódico La Razón, a duras penas, de las acusaciones de estar salpicada en un escándalo como los ERE, los cursos de formación o la red clientelar de la Junta. Y Díaz se borró de cualquier implicación. Yo no tenía competencias, dijo Susana Díaz, y repitió en esta comisión de investigación. Además, en la portada del periódico El Mundo, además de la fotografía de Susana Díaz en 4 fotogramas con diferentes gestos, dice: los Franco irán a Estrasburgo si Moncloa veta la Almudena. El gobierno sugiere tener una vía alternativa para impedir enterrarlo en la catedral. Y dice el periódico La Razón, también lleva su portada, dice: un dirigente de Vox denunció al francotirador que quería matar a Sánchez. Efectivamente, ayer Vox se adelantó a las informaciones porque sabéis que el supuesto francotirador compartía un grupo de WhatsApp, y allí es donde pedía cómplices, y allí es donde manifestó cuáles eran sus intenciones. Pues en ese grupo de WhatsApp había alguna persona de Vox. Y entonces Vox se adelantó a esa información y publicó una nota de prensa diciendo: la denunciante es una militante de Vox. La denunciante, la que ha puesto en evidencia al señor que pretendía atentar contra el presidente, es una militante de Vox. Bueno, pues esto lo lleva el periódico La Razón con esa misma perspectiva, porque si no, se adelantaron, porque cualquier otro periódico podría haber titulado con
el supuesto francotirador compartía un grupo de WhatsApp con gente de Vox. Claro, es uno de Vox el que le ha denunciado. Eso es un hecho que han manifestado los... Pero imaginaos que esta situación se hubiera producido en otros términos, con otros protagonistas, y que nadie se hubiera adelantado. ¿Os podéis imaginar el titular en algunos periódicos? Pero fue precisamente una dirigente de Vox la que denunció al francotirador que quería matar a Sánchez. Y Vox se adelantó, publicó una nota de prensa diciendo porque nosotros estamos en contra de la violencia. Así que, bueno... Estas son la secuencia de los hechos, pero lo lleva el periódico La Razón a su portada. Un dirigente de Vox denunció al francotirador que quería matar a Pedro Sánchez, dice el periódico La Razón en la portada. Y este es el retrato de la actualidad de las últimas horas, según la agenda setting, según los medios de comunicación, según la imagen que nos dejan. ¿Qué te parece, María.es? ¿Qué tienes que decir? Bueno, ¿Qué yo creo tienes que aportar? Sobre ya que estamos hablando de odio, también un poco de incitación a la violencia, ¿no? Porque muchas veces parece que quienes incitan al odio no son conscientes o no quieren ser conscientes de la violencia que pueden generar. Y sobre esto mismo, además, hablaba Carmena en el foro que han hecho aquí en Madrid, pero bueno, que ha reunido no solamente gente de Madrid, sino que ha sido bastante universal, porque han venido también personas destacadas de fuera de España, y hablaba precisamente de la violencia y también de la cultura machista que tiene que ver en esa violencia. De hecho, lo teníamos por ahí, si lo encuentras, y me parecía un audio pues bastante revelador, porque hablaba precisamente de la vinculación que hay entre la cultura machista y también la violencia, y que es algo que también habría que destacar incluso también para la película de Ciudad de Dios. Hemos definido el año 2018 como el año violeta, el año en el que multitud de mujeres salieron a la calle en Madrid y en otras muchas ciudades para recordar que la cultura de las mujeres, el protagonismo de las mujeres es un asunto pendiente. Las mujeres tenemos que ser protagonistas del siglo XXI y probablemente de los siglos que vengan después. La violencia forma parte de la cultura del machismo. La violencia como cultura es una cultura enormemente ligada al machismo y a un concepto erróneo, negativo, absolutamente contraproducente para la humanidad de la masculinidad. Perfecto, eso decía Manuela Carmena en el foro sobre la violencia. Se expresaba en estos términos la alcaldesa de Madrid. También escuchamos precisamente ayer, hubo declaraciones, bueno, nos referíamos a esta portada del periódico La Razón, los fotogramas de Susana Díaz hablando de los ERE en el Senado, y lo escuchamos en estos términos ayer. Considero que estoy aquí no como presidenta de Andalucía, sino como candidata para el próximo 4 de diciembre a las elecciones andaluzas, y que son las elecciones las que condicionan mi presencia en el día de hoy aquí. Seguramente, si las elecciones hubieran sido el 25, abriría el proceso electoral, y si se hubieran sabido sus señorías, que era el día 2, como definitivamente ha sido, seguramente hubiese venido la semana próxima, que era en el inicio de la campaña electoral. Y eso es fruto del interés de algunos de querer contaminar el debate público, el debate electoral en mi tierra, con el trabajo de esta comisión. Eso decía precisamente Susana Díaz en el Senado ante esta comisión de investigación. También escuchamos ayer las diferentes declaraciones sobre la urgencia de la tramitación de la ley hipotecaria que, como decimos, está colocado hoy en las portadas de los periódicos. El Gobierno acuerda declarar de urgencia la tramitación parlamentaria en el Senado del proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. El anterior Gobierno presentó un proyecto de ley de crédito para regular los contratos de crédito inmobiliario y está situado en el Congreso de los Diputados. Este proyecto es muy importante porque también se refiere a una directiva de 2014 y no queremos pagar muchas multas por incumplimiento de directivas. Eso decía el Gobierno declarando de urgencia esto. Luego hemos visto cómo Ciudadanos también ha anunciado que va a apoyar este Real Decreto sobre las hipotecas, así que no parece que vaya a haber mucha oposición, entre otras cosas porque esto ha creado una
auténtica ola de solidaridad social que lo paguen los bancos. Pero fijaos que hoy ya el periódico de Cataluña decía: la banca está estudiando cómo endosar el coste al cliente y el gobierno advierte a las entidades contra la tentación de abusar de los consumidores. Los bancos deberán hacerse cargo desde mañana del impuesto del crédito de vivienda, pero se está viviendo un auténtico pulso tras la reforma del tributo hipotecario, como recuerda hoy el periódico de Cataluña en la portada. Pero hasta Ciudadanos incluso ha anunciado que va a apoyar este Real Decreto. Salimos ayer, antes de que saliera el Gobierno, a pedir que eso se cambiara, que esa ley se cambiara y que fueran los bancos los que tuvieran que pagar ese impuesto, y el Gobierno salió después también coincidiendo con esa misma postura y, por lo tanto, en esa línea apoyaremos el Real Decreto, porque el Real Decreto parece que va a recoger lo que nosotros exigíamos, que es que los bancos se hagan cargo de ese impuesto. Bueno, y en las portadas de los digitales hoy nos encontramos... Hay una investigación que está siguiendo el diario.es sobre la que nos gustaría colocar el foco, porque resulta, sabéis, que están denunciando que había un misil que la firma a la que había representado el ministro Morenés vendía, y que eso hizo que se frenase durante 2 años la construcción de las fragatas en Navantia para poder adaptarlas a los misiles de la empresa de Morenés. En fin, un auténtico caso, un auténtico escandalazo. Dice el diario.es hoy, aporta una novedad. Cospedal encargó por 9,5 millones a la empresa de Morenés evaluar el misil que la firma pretendía venderle a Defensa. Y lo lleva hoy en la portada. También PP y PSOE ultiman el acuerdo para repartirse los puestos en el Poder Judicial en plena crisis de la justicia, dice el diario.es en su portada, mientras que en público.es los nuevos jubilados cobran cada vez menos, dice público.es, que fue quien destacó también esta información, la de la captura de un francotirador que quería matar a Pedro Sánchez por exhumar a Franco. Lo lleva el periódico público.es y decía: el francotirador es hijo del último alcalde franquista de Rubí, y la Fiscalía de la Audiencia desconocía el caso. Y luego un montón de reacciones políticas. Vox se atribuye que una dirigente suya fue quien denunció el francotirador. La Audiencia de Barcelona constató la seriedad de este propósito, y cuando un tuit o una canción es terrorismo, pero intentar asesinar al presidente no, porque sabéis que no lo va a juzgar la Audiencia Nacional porque han considerado que no es terrorismo. Bueno, para que sea considerado terrorismo tiene que reunir una serie de características, entre otras cosas que forme parte de una organización, más allá de un individuo que pretenda hacerlo, pero claro, es un lobo solitario, forma parte de una ideología que pretende... Bueno, pues la Audiencia Nacional ha entendido que no. Dice público.es también que la Iglesia sacaría tajada económica de la presencia de Franco en la Almudena, que los visitantes de la cripta pagan €1 voluntario para acceder, que la presencia del dictador despertaría interés de franquistas, turistas y curiosos, que si visitasen la cripta el mismo número de personas que ha acudido en octubre al Valle de los Caídos, la Iglesia se embolsaría más de 500.000 euros al año. Claro. Bueno, el Valle de los Caídos no solo lo visitan por el hecho de ser el lugar donde está enterrado Franco, que también evidentemente hay mucha gente que lo hará, pero en fin, la verdad es que claro, ahora a ver cómo se negocia con la Iglesia Católica que no entierre allí al dictador. Bueno, esto en público.es, mientras en el confidencial.com, dudas de la reforma hipotecaria, prohibir las deducciones a los bancos es inconstitucional, dice el confidencial.com, que también lleva otro asunto. La Generalitat prepara sus presupuestos sin la provisión por ATLL que quiere accionar. Bueno, así que esto es lo que se refiere a los digitales, mientras que en Infolibre, a la portada del Confidencial, mientras que en Infolibre, la marcha atrás del Supremo. La banca admite tener varias vías para repercutir el impuesto hipotecario sobre el cliente, pero descarta hacerlo ahora. Fuentes del sector consultadas por Infolibre explican que la manera más fácil y sencilla sería elevando el diferencial sobre el Euribor, aunque afirman que hay otras muchas opciones para hacerlo. También el Gobierno culpa al Supremo de la inseguridad jurídica creada y dice que velará para que la banca no repercuta el impuesto hipotecario de los clientes. Y además, en Infolibre, así son los controles psicofísicos para obtener una licencia de armas como la que tenía el francotirador Ultra. Dice Infolibre, que recuerda esta noticia: los Mossos detienen a un hombre que planeaba matar a Pedro Sánchez por la exhumación de Franco. Bueno, pues esto es lo que llevan hoy recogido los periódicos, y hoy es el cumpleaños de Emilio Silva. Veo que hay algunas personas que nos lo están recordando en
en las redes sociales, así que... Hacemos un inciso en este espacio informativo para felicitar oficialmente noticias. a Emilio Silva. Esta es una noticia importante, como todas las que afectan a la vida cafetera. Pero bueno, hoy en todo caso, ya sabéis, es viernes, los viernes hacemos repaso a la prensa internacional y además hacemos este ejercicio, el gran ejercicio de Videoforum, prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues como es viernes, los viernes ya sabéis que analizamos la prensa internacional y la forma en la que recogen noticias sobre nuestro país y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a todos. En una semana en la que hay diferentes informaciones que se referían a nuestro país. Ha habido algunas muy destacadas, por ejemplo, este fallo del Tribunal Supremo sobre los gastos de las hipotecas y la posterior reacción de Pedro Sánchez. ¿Esto ha tenido repercusión en los medios internacionales? Mucha. Es verdad que cuando salió el primer anuncio de la decisión del Supremo de cambiar el statu quo sobre quién debía pagar el impuesto de las hipotecas, no demasiados medios se hicieron eco de ella. Recuerdo que Le Monde, por ejemplo, sí lo mencionó, pero pocos medios. Pero en este caso concreto, dado además todo el revuelo que se ha formado al respecto, he encontrado artículos en el Financial Times, en Der Spiegel, The Times, Reuters, Irish Times, Bloomberg, es decir, todos los grandes medios han destacado. Una cosa que me llama la atención es que a pesar de que aquí en España se ha puesto mucho el foco en esa especie de marcha atrás de la justicia española, en lo que esto significaba, la mayoría de los medios fuera lo que inciden y lo que reflejan es que al final a la banca la han sacado del atolladero, le han resuelto un poco el problema, ¿no? Es verdad que había cierta inquietud en lo que esto podía suponer para el sector financiero español. Además, la mayoría de los medios lo que destacan en esto es que la banca se ha ahorrado muchísimos millones. Por ejemplo, así titulaba Der Spiegel, ¿no? El semanario alemán decía, la banca se ahorra muchos millones con esto porque en el caso de que se hubiera aprobado que tenía que ser los bancos los que pagaran el impuesto de las hipotecas y que se aprobara con retroactividad, pues se calculaba hasta 5.000 millones de euros. En este sentido es lo que destacan, que para alivio de la banca al final el Supremo ha dado marcha atrás y ha rectificado la sentencia anterior. Y varios medios sí que se hacen eco de las protestas y de la indignación que ha provocado. El Financial Times, por ejemplo, recogía la reacción de Pablo Iglesias. Otros medios decían que incluso había habido reacciones de políticos del PP, como Xavier García Albiol. En general sí que se comenta y se menciona este aspecto y esta imagen de la justicia española, aunque el aspecto que más se destaca es el tema de los bancos. Y luego, con respecto al anuncio de Pedro Sánchez, ha tenido repercusión, aunque no tanta como yo pensaba que iba a haber, y me han llamado la atención 2 artículos de medios franceses, la televisión, la BFM-TV, que es una televisión francesa bastante seguida, que decía que destacaba en el titular: contra el parecer de la justicia, el gobierno español dice que va a hacer pagar a los bancos. Y incluso un diario francés que se llama L'Indépendant hablaba un poco incluso de desafío a la justicia por esta decisión de Pedro Sánchez de modificar la ley para que al final sea la banca la que tenga que pagar. Además, en estos días las decisiones judiciales, no solo referidas a este caso, sino Estrasburgo ha tenido mucho protagonismo en la actualidad de nuestro país. Ya sabéis que en esa decisión el Tribunal de Derechos Humanos sobre el juicio al que fue sometido Arnaldo Otegi ha sido cuestionado. Y esto, ¿qué tal recorrido ha tenido en los medios extranjeros? Porque parece que había como mucho interés en que tuviera espacio fuera. En cierta manera retrata también nuestra justicia, pero ha tenido un recorrido limitado, ¿no? Fuera. Bastante tímido, diría yo. Incluso cuando empecé a buscar, dije, bueno, me encontraré bastantes artículos, y la verdad es que no tantos como pensé que iba a encontrar. Digamos, es bastante impactante la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que condena a España por garantizado un juicio justo para Arnaldo Otegi y los demás acusados por el caso Bateragune.
En este caso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, he encontrado referencias en France 24, que es la televisión 24 horas de Francia, en un medio alemán, en algún medio suizo, pero en general ha tenido poca repercusión. Es verdad que aquí en España se está muy pendiente, y especialmente los independentistas catalanes lo han resaltado mucho, esta condena a España, pero fuera no sé si se debe a que, en fin, las sentencias del Tribunal de Estrasburgo no tienen tanto impacto o tanta visibilidad, pero no ha llamado tantísimo la atención. Los medios que sí lo destacan, lo que resaltan es esto, ¿no? El hecho de que España es condenada por no garantizar el juicio justo y el hecho de que sea Otegi, ¿no? Eso también es bastante resaltado. En concreto se habla un poco de cómo esto puede provocar un regreso de Arnaldo Otegi. Esto tuviste la oportunidad de conversarlo con el corresponsal Guy Hedgecoe. Sí, con el corresponsal que colabora y trabaja para la BBC, para The Irish Times, para la edición europea de Político, porque me interesaba saber un poco cómo lo estaban viendo los corresponsales, y esto es lo que nos decía. Una noticia importante, el fallo del tribunal en Estrasburgo, por lo que significa, obviamente, para Arnaldo Otegi y los otros 4 condenados. Obviamente es muy importante en sí, pero yo lo veo como parte de una historia un poco más grande, que es la historia de la justicia española y cómo está perdiendo credibilidad, según muchas personas en España últimamente. O sea, más que nada estoy pensando en el movimiento independentista en Cataluña, pero también entre los independentistas vascos también. En algunos sectores está perdiendo credibilidad, y yo creo que esta noticia, un fallo de un juzgado internacional diciendo que un tribunal español no ha sido del todo objetivo al tratar un tema sensible como este, eso es un golpe bastante fuerte para la justicia española y la credibilidad de la justicia española. France Info. En direct du Monde, 5h17 à Paris et à Madrid, l'Espagne, où comme en France, l'homéopathie fait débat, à tel point que le ministère de la Santé espagnol a demandé au laboratoire de montrer patte blanche, de prouver l'efficacité. Otra noticia que también ha tenido mucha repercusión, en concreto en algún medio francés, es la guerra contra la homeopatía emprendida por el gobierno español. Sí, de hecho algunos medios directamente hablan de ofensiva anti-homeopatía, destacan que el gobierno español duda de la eficacia de los medicamentos homeopáticos. Esto es especialmente relevante. He encontrado artículos en Radio France, que es la radio francesa, en Le Figaro, en algunas revistas científicas, en otros medios más pequeños. Es llamativo porque Francia es uno de los países más pro homeopatía, pero sin embargo ahí también se ha empezado a instalar el debate sobre este tipo de tratamientos. Ya os digo que en Francia tienen una larga tradición, pero allí se destaca esto, ¿no? Que España está, digamos, liderando una especie de batalla contra la homeopatía. En concreto destacan la decisión del Ministerio de Sanidad de exigir a los medicamentos y a los laboratorios homeopáticos que demuestren la efectividad de sus tratamientos para poder venderlos y comercializarlos en farmacia, y claro, se recoge el titular este tan llamativo de que al final los laboratorios habían renunciado a defender y a demostrar la eficacia de sus productos en casi el 99,4%, ¿no? Que es decir, que simplemente 12 de los 2.000 y pico medicamentos que querían seguir comercializando iban a someterlos a estos test para obtener la luz verde de sanidad. Algún medio francés como Le Figaro, por ejemplo, destacaba que esto había dado munición y había sido utilizado para los críticos contra la homeopatía, que destacaba que en España eran muy numerosos. Y otra cosa que destacaban los medios franceses, sobre todo, por ejemplo, Radio France, era que el gobierno español también está llevando esta ofensiva a Europa, que está presionando en Bruselas para que se quite, digamos, los medicamentos homeopáticos, la categoría de medicamentos. Radio France decía que tenían bastante trabajo en este sentido, recordando que había países donde la homeopatía estaba bastante implantada, pero resaltaban esto, ¿no? Que incluso en Francia, uno de los países más tradicionalmente pro homeopatía, ya se había empezado a instalar el debate, y en este caso España estaba llevando un poco la voz cantante. Y luego ha habido un tema que también era muy llamativo, la nueva ruta migratoria vía Irún.
Sí, esto es algo que he visto en varios medios franceses, reportajes en Le Monde, en Mediapart, en L'Indépendant, en el Alsace. Varios medios franceses han empezado a fijarse en las implicaciones para ellos del hecho de que España se haya convertido en la primera puerta de entrada a la Unión Europea, ¿no? La primera ruta migratoria ahora mismo es la de la que llaman el Mediterráneo Occidental, que consiste en atravesar el Estrecho de Gibraltar o llegar a las costas españolas. Lo que destacaban es que Francia era uno de los países destino, en el fondo, de muchos de los que entraban por esta ruta, en concreto de la mayoría de los inmigrantes del Magreb, incluso del África Occidental, que muchos querían llegar a Francia y que estaban haciendo la ruta después de en fin, todo el periplo. Una vez llegados en España, llegaban hasta el País Vasco y en Irún tenían llegadas diarias de 80 o 100 inmigrantes intentando cruzar la frontera. Algunos medios franceses también mencionaban un poco así con la boca pequeña casi que su propia policía estaba devolviendo a muchos inmigrantes hacia España, pero constataban un poco esto, ¿no? Que esta nueva ruta migratoria estaba en ascenso y que estaba empezando a causar una serie de problemas en las relaciones o a aumentar la presión sobre Francia. Y después la gran noticia internacional que más repercusión ha conseguido en los medios, más allá de ver el impacto que tienen otras noticias relacionadas con nuestro país, pero la gran noticia de internacional ha sido las elecciones en Estados Unidos de mitad de legislatura. Donald Trump, muchísima repercusión en la prensa internacional. Sí, es verdad, ya sabemos. Todo lo que tiene que ver con Donald Trump y con Estados Unidos, pues en fin, arrasa en los medios, ha sido portada en todos los medios. En este caso, además, estas midterm, como las llaman allí, habían suscitado mucha atención porque estaban vistas como el primer test a la presidencia de Donald Trump. Ha sido un resultado... ¿Cuál es la idea general que se obtiene? Porque aquí he visto que algunos medios casi decían que había un cierto éxito en Donald Trump, quizá porque se esperaba una derrota formidable o no sé si el desgaste se esperaba mayor, pero en realidad pierde el Congreso y es verdad que en el Senado gana posiciones, eso le puede dar un cierto blindaje ante un hipotético impeachment, pero no deja de perder la Cámara más importante para sacar adelante acciones legislativas, ¿no? Claro, este es el tema. Hay una visión un poco, división de opiniones, como si diríamos, sobre lo que suponen estas elecciones. Hay mucha gente que destaca que efectivamente que Donald Trump pierde la Cámara de los Representantes, el Congreso americano, y que esto en sí mismo es una derrota considerable. Él, por supuesto, reaccionó diciendo que ha sido una gran victoria, centrándose en lo que ha sido el Senado. Pierde la capacidad de pasar leyes y, de hecho, el impeachment sí que es posible que se impulse desde iniciar, el Congreso. Pero claro. lo que no se puede es, digamos, formalizar, ¿no? Este es el pues tema. Se celebraría yo en el recuerdo, Senado de hacerse. Pues hay muchas dudas. Digamos que, por ejemplo, había un artículo del New York Times que destacaba que poniendo las dos cosas en la balanza le parecía más importante las ganancias de Donald Trump porque va a tener cierto poder de bloqueo sobre muchas de estas cosas y puede utilizar otros instrumentos legales para pasar legislación. En este caso, además, iniciar un proceso de impeachment para los demócratas es muy arriesgado. En estas elecciones se han visto también, muchos han destacado el despertar de una nueva izquierda en Estados Unidos. Es verdad que se ha destacado mucho la cantidad de mujeres que han llegado al Congreso. Es la primera vez que el Congreso norteamericano va a tener tantas congresistas femeninas. Además, ha habido dos musulmanas, ha habido alguna mujer de origen somalí, una palestina. Sí hay una sensación de que está abriéndose camino una nueva política y una nueva vía en la izquierda norteamericana y que, digamos, son los demócratas tradicionales los que están un poco fuera de juego. También está Alexandria Ocasio-Cortez, la más joven congresista que llega a esta Cámara, ha tenido un gran protagonismo. Lo que yo diría es que estas elecciones lo que demuestran es que el partido está abierto en Estados Unidos de cara a la reelección de Donald Trump. Ni ha sido una victoria contundente de Donald Trump que le refuerza, ni ha sido una gran derrota como a lo mejor podían esperar algunos. Sí indica de que algo está... Bueno, indica una terrible división en Estados Unidos. Eso es lo primero que también señala y queda evidente después de estos resultados, que además está muy señalada, más que geográficamente, por tema de ciudades y medio rural, ¿no? En este caso, si veis los mapas de dónde han ganado unos y otros, es bastante sangrante. Pero claro, de cara a las elecciones generales y las próximas presidenciales, da la sensación de que el partido está abierto, que no está todo dicho.
pero es difícil prever hacia dónde puede ir, ¿no? Muchos medios señalaban, bueno, esto indica que hay posibilidades de derrotar a Trump, pero también según cómo se vayan jugando las cartas que han quedado repartidas, pues podría significar la reelección de Trump. Está bastante abierto, y eso, la división de Estados Unidos empieza a ser cada vez más palpable, más evidente, y bueno, habrá que ver cómo gestionan esto y cómo lo van llevando. Pues esto en lo que se refiere a la prensa internacional, pero hoy es viernes, es el día del Videoforum, vamos a hablar de una película, además, como hemos estado hablando estos días, sobre Brasil, una película que coloca el foco en las favelas brasileñas, Ciudad de Dios. ¿La has visto? La vi en su día y la he vuelto a ver, sí. Así que te quedas con nosotros entonces a comentar. Me quedo. Bueno, pues el Videoforum cafetero. La película Ciudad de Dios de Fernando Meirelles, la película elegida esta semana, como hemos estado tanto tiempo mirando hacia Brasil y el triunfo de Bolsonaro en las elecciones ha impactado tanto en la actualidad, nos parecía que era una manera muy interesante de ver el retrato de la pobreza. Ciudad de Dios es una película muy elogiada, que ha sido multipremiada, una película del año 2002, rodada allí en Brasil, precisamente en una favela. Hubo que pedir permiso, además, a las bandas de la favela para que les dejasen rodar allí, a Fernando Meirelles y Katia Lund, los directores de esta gran película que retrata la vida, las dificultades de moverse entre la pobreza, el hampa y las dificultades de los que residen en esa favela en Brasil, la falta de expectativas, la falta de futuro, la única forma de ganarse la vida entre las drogas y la delincuencia. En fin, es una película francamente interesante, también es dura, no es una película sencilla. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo ya la había visto y la verdad que me daba miedo volver a verla porque yo la tenía en un pedestal, pero sigue ahí, sigue en el pedestal y me ha gustado incluso más todavía, sobre todo la historia del protagonista de Buscapé, y porque bueno, también retrata un poco pues alguien que tiene una aspiración en un lugar que te aprieta tanto como puede ser una favela y lo difícil que es salir de ella con vida, y bueno, consigue salir y dedicarse también a lo que él quería. Yo recuerdo que cuando la vi me impactó mucho la película cuando la vi en su momento, y además empecé a verla casi por casualidad, y de esto que me enganchó por completo, y la he vuelto a ver y es verdad lo que dices, ¿no? Sigue estando en el pedestal. Es una película que te deja un pozo también bastante duro, porque hay unas situaciones tan tremendas y encima que afectan a chavales tan jóvenes, y esa desesperanza, esa extrema violencia en la que viven todos. Por eso la historia de Buscapé es casi la única nota positiva y un poco de esperanza, ¿no? Que te ayuda también a sobrellevar, porque si no lo que cuenta la película realmente es desolador, pero está tan bien contado y no solo es que sea verosímil, es que es bastante real por todo lo que sabemos de Brasil, que la verdad es que sí que te deja muchas reflexiones. Que es una película, bueno, esta sección va a estar llena de spoilers, porque claro, todo lo que podamos comentar es muy difícil hablar de una película si no hablamos de desenlaces, de situaciones que se producen durante la misma, que luego alguien nos ha reprochado, el otro día nos decía, bueno, claro, es que si escucho la sección pierdo un montón de... Bueno, pues la sección lo que pretende es convertirse también en una pequeña experiencia cinematográfica, donde escuchamos y asistimos a la película. Aquellos que ya la hayáis visto la recordaréis, pero aquellos que no, pues la podréis vivir. Una foto podría cambiar mi vida, pero en Ciudad de Dios, si huyes te pillan, y si te quedas te comen. Siempre ha sido así, desde que era un crío. ¡Apártate! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Perdonadme,
Es el protagonista que nace en un lugar pues tan terrible como esta favela, que es una favela a la que han ido ubicando a gente desplazada de otras favelas, de otros lugares, se han ido concentrando allí. Es un lugar donde apenas hay electricidad, apenas agua, apenas gas, de hecho lo tienen que robar a los camiones. En fin, insisto, está lleno de spoilers. El que tenga preocupación con este tema casi es mejor que conecte con el programa pasado en la sección, porque si no, de otra manera es imposible. Está basada en hechos reales, describe el mundo del crimen organizado en Ciudad de Dios, un suburbio de Río de Janeiro, a finales de los 60 hasta principios de los 80, y entonces ahí vemos el tráfico de droga, la violencia y cómo iban imponiendo su ley en estas favelas. Y ahí hay un niño, Buscapé, de 11 años, tímido, sensible, que intenta abstraerse de la delincuencia, intenta vivir al margen, pero es testigo de todo eso, de los enfrentamientos con la policía, y él quiere ser fotógrafo. Y entonces empieza a retratar eso, y a base de retratos pues va entrando en la profesión hasta que finalmente la película nos cuenta, en el spoiler final, nos cuenta que es una historia real de alguien que es fotógrafo y que ha estado retratando precisamente la vida en las favelas. Sí, a mí me parece además lo más difícil, ¿no? Digamos que lo relativamente fácil, a la par que horrible, es, bueno, pues en ese momento estás inmerso en una favela y lo más fácil es dedicarte al narcotráfico. Además, de hecho, hay una parte en la película en la que explican todo el proceso, ¿no? Porque también pues hay una serie de jerarquías en el negocio de la droga y yo creo que también refleja un poco eso. De hecho, el propio protagonista dice, es que ser humilde no te compensa, ¿no? Y esto además lo hablábamos aquí Pilar y yo y claro, retrata eso, ¿no? Que lo difícil que es ser humilde, no caer en el negocio de la droga e intentar escapar un poco de ese mundo. ¿Y yo? Bueno, yo seguía sin comerme una rosca, sin novia y sin un céntimo. No tenía otra salida. Encontré empleo como supervisor de un supermercado fuera de Ciudad de Dios. Trabajé allí mucho tiempo cobrando una miseria. Ya tenía ganas de que me echasen. Con el dinero de la indemnización me compraría una buena cámara fotográfica. Pero las cosas no ocurrieron así. Os damos una oportunidad a la gente de Ciudad de Dios y no la valoráis. ¿Y mi indemnización? ¿Qué indemnización? ¿Qué indemnización? El cabrón del gerente creyó que yo era cómplice de los chavales. Podría llamar a la policía. Te despido por causa justificada. Vete, coge tus cosas y vete. Me fui a la calle sin poder cobrar un céntimo. Incluso apareció un mensaje de Dios. Entérate, chaval, no compensa ser honesto. La película me ha recordado una teoría que escuché hace un tiempo. No recuerdo la fuente, pero viene a decir algo como que cuando se hace un cambio puntual en un sistema aislado que está enfermo, por ejemplo, que tiene mucha corrupción, lo único que se consigue es que esa enfermedad evolucione. Por ejemplo, que la corrupción se vuelva más sofisticada. Que lo que hay que hacer para sanar ese sistema es un proyecto más a fondo, como por ejemplo abrir ese sistema y que el conocimiento de fuera llegue ahí, que se vea que las cosas se pueden hacer de otra forma. Por ejemplo, pues educando a los jóvenes fuera y después de esa formación que vuelvan allí a instalar y adaptar ese conocimiento. Entonces, bueno, es un poco más a largo plazo, pero realmente es lo que da sus frutos. Un saludo. Bueno, es verdad lo que dice Almudena, aunque yo viendo la película creo que es bueno extraer como lección que no se debe caer en la desesperanza, porque es verdad, la película está llena de niños cuya vida se ve cercenada, asesinados, muertos por las balas perdidas, por las balas disparadas, pero también hay una gran aventura, hay una gran historia, la de alguien que se intenta abstraer de toda la delincuencia y que a pesar de todo ese entorno se niega a que ese entorno le absorba y lucha por salir adelante y por abstraerse de todo eso, ¿no? Y no se mezcla con las peores historias que vemos en la película, sino que en fin, intenta sobreponerse a eso, ¿no? Lo cierto es que la película retrata muy bien cómo para muchísimos chavales parece la única opción, ¿no? De hecho, hay un momento que en una de las escenas que uno de los que se quiere apuntar a la guerra y a las bandas, que igual no tiene más de 11, 12 años, dice, yo quiero robar, matar y que me respeten. Les da la sensación a muchos de ellos que es la única vía y la única manera de conseguir esto.
y realmente hay tantos de ellos que caen y se visualiza en la película de una forma tan generalizada esta extrema violencia, además eso, en chavales tan jóvenes sin ningún tipo de valor por la vida. Esto es lo triste y lo preocupante. Es verdad que el personaje de Buscapé y de hecho su amigo se mantiene un poco al margen. Al principio de la película él va contando, cuando se le ve más pequeñito, que su hermano de hecho es uno de los matones del barrio y que a él le da miedo las armas, le da miedo todo esto y por eso se retrae. Y luego cuando va creciendo, en esa fase en la que dice, hay un momento que intenta apuntarse, ¿no? Y que de hecho coge un arma, intenta robar, intenta atracar para ver si así consigue por fin, pues eso, comerse una rosca, algo de respeto. Lo curioso es que en esas situaciones de la película lo que le pasa es que, dado que él tiene bastante buenos sentimientos, se hace amigo, resulta que le parecen tan majos las personas que va a atracar que no les atraca. Y en este sentido a mí me provocaba la reflexión de cómo a veces la fortuna o digamos el azar condiciona que tomes una decisión o una mala decisión, ¿no? Si le hubiera tocado un vendedor de tickets de billetes de autobús o una camarera antipáticos, igual les hubiera atracado, pero en este caso le tocaron gente que les hicieron simpáticos, que les resultaron simpáticos y decide no hacerlo. Y luego se convence de que pasa ese momento de duda y se convence de que ese no es el camino, ¿no? Y lo malo es eso, cómo se ve en la película que esto no es lo que sucede con la mayoría de ellos. La mayoría de los chavales de Ciudad de Dios, de la favela, se dejan llevar por esa desesperanza. Incluso Buscapé tiene su propio momento de duda, pero bueno, en este caso el azar le echa una mano para mantenerse en el camino correcto, entre comillas, ¿no? Luego también, hablando de esto, de cómo pues los niños al final, la única aspiración que tienen la mayoría de niños es matar y hacerse respetar, ¿no? También me venía un poco esa reflexión de cómo la marginalidad crea mundos propios, como puede ser el de una favela, ¿no? Y es muy difícil pensar en vivir o en trabajar fuera de ella, y yo creo que por eso también los niños hacen lo que ven en ese mundo que es tan pequeñito, ¿no? Y sin embargo Buscapé yo creo que consigue medio salir, porque él va, por ejemplo, al colegio, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que le diferencia muchísimo del resto de amigos, y entonces sabe que hay vida más allá de la favela y sabe que hay un mundo mejor fuera de ella, y yo creo que por eso también consigue salir. Sin embargo, claro, la gente que vive en ese mundo tan pequeño, pues bueno, no veo otra realidad que más que el dedicarse al narcotráfico. Lo que debió ser una venganza rápida y contundente se convirtió en una guerra. Ciudad de Dios quedó dividida. Los que vivían a un lado no podían pasar al otro, ni para visitar a la familia. Para la policía, vivir en la favela era sinónimo de delincuencia, y la gente se acostumbró a vivir como en Vietnam. Cuantos más morían, más eran los que querían formar parte de un bando o de otro. ¿Qué pasa, chaval? El cabrón de Cenoura me dio una bofetada. La guerra se convirtió en una excusa para todo. El chulo de ese pequeño me dio una patada. Toma. Está con Cenoura. Se ha hecho a mi familia de la favela. Hace 3 años que no Quiero trabajo. matar, robar y ser respetado. El muy desgraciado Quiero se matar, mete con mi robar hermana. y ser respetado. Hace 3 años que no trabajo. El muy desgraciado se mete con mi hermana. Transcurrido un año, parecía como si nadie se acordara de cómo había empezado todo. El objetivo de ambos bandos era el mismo: reducir al enemigo para así tener más dinero, para comprar más armas, para apoderarse de sus negocios. La película Ciudad de Dios, que además, oye, mira, nos la recomendó Sergio R. David Cancho, nos la recomendó también Sonja Weiner. Decía, claro, porque además analizando el tema de Brasil, luego hay un documental que también nos han hablado. Tú el documental también lo has visto, ¿no, María? Sí, en el documental, pues hablan con los actores de la película y 10 años después, ¿no? Y entonces averiguan pues qué ha sido de ellos, y te das cuenta de, primero, una de las partes que analizan es lo difícil que es gestionar un dinero que nunca has tenido. Y me pareció muy, muy irónico, ¿no?, lo que decía el propio protagonista, el que hace de Buscapé, que decía, claro, a mí en ese momento me dieron 2 opciones. Me dieron una opción que era, pues darme una cantidad de dinero en ese momento, o me dieron también la otra opción, que era cobrar en función de la recaudación de la película. Dice, y claro, al final el gran desconocimiento de este mundo, dice, me llevó a coger el dinero.
Dice, ¿y qué hubiese sido de mi vida si hubiese optado por la mejor opción, que era en función de lo que recaudase esta película, que tuvo tanto éxito, claro, ¿no? Porque, bueno, nadie lo podía predecir en realidad, pero claro, es verdad que sí que invita a la reflexión, decir, la ignorancia muchas veces pues hace que puedas, que con unos pocos conocimientos o con una visión un poquito más amplia, pues a lo mejor su vida habría cambiado definitivamente. Claro, porque una cosa que no hemos contado es que la mayor parte de los actores que fueron empleados en la película era gente de verdad que vivía en la favela, auténticos supervivientes de la favela, y de hecho fue una de las concesiones que tuvo que hacer Fernando Meirelles a los líderes de las pandillas de las favelas cuando le permitieron rodar en esos lugares, ¿no? Luego era muy interesante, la película contaba y reflejaba muy bien la vida en las favelas y cómo dentro de esa especie de caos y de espiral de violencia que siempre hay, determinados grupos eran capaces de garantizar el orden, ¿no? Y de hecho hay un momento que por ejemplo, cuando empieza la guerra entre las dos bandas, se rompe, pero hay ciertos personajes, además el personaje de Benés, me parece que también hace un papel ahí apaciguador, que es el mejor amigo de C. Pequeño, que es como el líder de esta facción que domina un poco la favela, cómo son capaces de establecer un cierto orden, ¿no? Unas ciertas normas. A veces son normas brutales, es decir, por ejemplo, cuando hay un grupo de chavales, los raterillos, me parece que los llamaban en la película, que se dedican a imitar a sus mayores, porque no hacen otra cosa, pero con una violencia tremenda, cómo les dan una lección para evitar. La lección es durísima. Además, de hecho, se lleva a un chaval pequeño para que sea él el que ajusticie a uno de los niños. Luego todo esto, además, no quiero adelantarme con spoiler, pero ves al final las implicaciones que tiene todo esto. Pero sí es verdad que son capaces de gestionar un cierto nivel de orden. Y eso es probablemente uno de los grandes problemas, si extrapolamos esta situación en general al mundo y a lo que vivimos, de por qué es tan difícil acabar con estas bandas y con estos grupos, porque garantizan un cierto nivel de convivencia. En México, por ejemplo, también con los problemas que han tenido con el PRI, cuando no ha gobernado el PRI, las cosas decían que se caían, ¿no? Porque, claro, el PRI tenía su sistema, sus equilibrios, sus contrapesos y todo funcionaba. Cuando de pronto intentas limpiar esto, lo que decía la oyente, a veces es mucho más complicado de lo que parece, porque estos grupos sí consiguen esa especie de orden, o digamos de dentro del caos. O que dinamitan cualquier otra opción que no sean ellos, que eso también contribuye. Pero es verdad, en todo caso, una de las cosas que está muy bien retratada, porque claro, esta película fue un gran éxito mundial, entre otras cosas porque permitió meter la mirada en un mundo totalmente desconocido como el del funcionamiento de las favelas más rudas, más violentas, ¿no? Y ahí Katia Lund y Fernando Meirelles hicieron además un gran juego de artificio con la manera en la que es rodada la película, porque parece un documental. Está rodada a cámara en hombro, hay muchísimo movimiento, pertenece a una escuela cinematográfica poco convencional en ese sentido para el año en el que la película se estrena, y realmente parece que estás asistiendo a un documental. Si a eso le añades también, bueno, no del todo, obviamente se ve que hay una trama y que son actores y se ve que es una película bien jerarquizada y bien organizada, pero tiene que ver con la experiencia también que daba, que nos permitía ver un mundo tan extraordinariamente violento como ese y vivirlo casi como si fuera una noticia de informativo, ¿no? Pero, en efecto, como decía Pilar, pues también tiene sus propios su propia ley, su propia jerarquía, su propia organización, ¿no? Vender droga es un negocio como otro cualquiera. El proveedor entrega la mercancía, que se embala en el punto de venta. Ese trabajo de embalaje es la línea de montaje de la droga. Es tan aburrida como apretar tornillos. La hierba se embala en paquetitos llamados dolas. La cocaína se embala en papelinas y luego en bolsitas de 10 o en paquetitos de 100. También se puede traficar estudiando una carrera. Los chavalines empiezan a trabajar de recaderos. Les pagan muy bien por traer refrescos, hacer los recados y ese tipo de cosas. Luego pasan a ser vigilantes. Cuando la policía aparece, la cometa baja del cielo y todo el mundo huye. De vigilante pasas a ser vapor, vendiendo la droga por tu favela. Cuando hay líos, el vapor se evapora rápido. El soldado es un cargo de más responsabilidad. Él está en los puntos clave. Si el soldado es listo y bueno en hacer cuentas, puede convertirse en el gerente del local. El gerente es la mano derecha del jefe. La policía también recibe su parte y no crea problemas. Como Zé Pequeño no dejaba ningún enemigo vivo, en Ciudad de Dios no había tiroteos ni trifulcas. Era fácil entrar con el coche, y los pijos se sentían seguros comprando droga en aquella favela. Ciudad de Dios estaba plagada de drogadictos, y Zé Pequeño se estaba forrando. Si el tráfico fuera legal, Zé Pequeño habría sido el hombre del año.
Así que tenía hasta sus equilibrios, jerarquías, en fin, la organización. Es como un negocio, ¿no? A mí me alucina también eso, ¿no? Lo vemos también en películas como también la de Pablo Escobar, en la serie de Narcos, y vemos un poco pues también esa jerarquía a la hora de organizar el negocio de la droga como un negocio cualquiera, ¿no? Y que cada uno sepa qué papel tiene. Y lo ves incluso en esta película con niños pequeños, ¿no? Desde pequeños les están, vamos a decir esa famosa palabra, adoctrinando. Les están adoctrinando para entrar en ese negocio que parece que es el único negocio posible dentro de la favela. Me parece alucinante. Sí, eso está muy bien contado y es muy inquietante, porque sí es verdad que si lo intentas extrapolar fuera, te das cuenta también lo difícil que es acabar con estos sistemas por esa serie de equilibrios y de contrapesos que siempre tienen, y por la cantidad de gente que vive de ellos, ¿no? Incluso ahora en la línea, por ejemplo, de la Concepción también se está hablando ahora mucho de lo que pasa en España, ¿no? De cómo ahí también el narcotráfico ha generado toda una economía paralela que cuesta mucho luego, intentar meter y limpiar todo esto. En el caso de las favelas, además, también en la película lo que se ve es que hay muy poca voluntad policial y de las autoridades de intervenir, porque lo dan, eso, como están, tienen su propio orden y su propia jerarquía, y ellos se apañan y están ahí todos metidos. No, nadie se involucra en intentar buscar una solución o intentar llevar a la cárcel a los culpables, hasta que ya pues se desencadena la guerra de bandas y la extrema violencia termina haciéndoles intervenir. Pero sí es muy inquietante. A mí por lo menos me genera mucha inquietud y mucho desasosiego ver eso, ¿no? Como ese tipo de situaciones pasa tan fácilmente y tan abiertamente, ¿no? Como es habitual en determinados microcosmos, ¿no? Pero también te ayuda a confiar en un elemento que yo creo que tiene mucha fuerza y que no le damos la fuerza que tiene, que es la educación, ¿no? Yo creo que si algo cambia en el protagonista en Buscapé es la educación, es lo que le diferencia del resto de compañeros, que es que a través de la educación pues puede ver otro mundo posible, puede dedicarse a, en este caso a la fotografía, puede ver más allá, y yo creo que muchas veces no le damos el valor que tiene a la educación, y la educación es un elemento que puede cambiar el rumbo de muchísimas personas, y en este caso lo hemos visto. De hecho, yo creo que es el elemento que puede cambiar esto. Sí, porque la policía es corrupta. Es decir, siempre recurrimos a las cuestiones de fuerza porque, pues pensamos que en el corto plazo es lo mejor. Pero muchas veces hay que pensar en el largo plazo, y en eso piensa muchas veces la educación, que es la que realmente le salva la vida a Buscapé. Sí, a mí me produce un cierto desasosiego pensar, ¿no? Cuando ves estas películas, primero porque te retratan una realidad de la que somos totalmente ajenos. Vivimos en unas sociedades donde los niveles de seguridad, de protección, de posibilidad de acceso a la educación son los que son, y son elevadísimos. Y ahí te das cuenta de que hay realidades, claro, no deja de ser una película, pero que retrata muy bien ese submundo del que no tienes apenas referencias, y de pronto ves que hay unas realidades que son terribles y donde juegas entre la vida y la muerte prácticamente todos los días. Y luego esas economías paralelas a las que te referías, Pilar, que eso a mí me parece demoledor, porque efectivamente en Colombia, por ejemplo, decían, yo leí el libro del hijo de Pablo Escobar, escribe una suerte de biografía contando la historia de su padre y de cómo en su casa pues repartían fajos de billetes, entraba tal cantidad de dinero que no había posibilidad ni siquiera de contarlo, no había posibilidad ni siquiera ya no de gastarlo, no había posibilidad de contarlo, de los flujos de dinero tan bestiales que tenían. Y había toda una sociedad que creía que dependía, y que de hecho lo hacía laboralmente, de Pablo Escobar, pero gente que se dedicaba a diferentes sectores, o sea, se había creado una subeconomía dentro de Colombia relacionada con eso, ¿no? Claro, te das cuenta, es que romper eso es dificilísimo para un estado. Se crean subestados dentro de los estados, ¿no? Así que, pero bueno, es una película muy interesante que nos habla de la pobreza, nos habla de Brasil, nos habla de realidades paralelas de las que somos ciegos. Y una cosa que me llamaba la atención de la película es que casi no salen mujeres. Ahí sí que hay un monopolio impresionante de la violencia de los hombres, de los chavales en este caso, porque la mayoría prácticamente no deben llegar casi ni a los 20 años, ¿no? También de eso, de cómo esa cortedad de vida que tienen al apostar por esta vida, pero es que son todos niños. Es curioso esto también, esta reflexión. Las pocas chicas o mujeres que salen en la película tienen un papel muy
muy marginal y apenas nos salen, pero es verdad que todas las bandas son un fenómeno básicamente, al menos las que cuenta la película. Es verdad que en la vida real o empiezan a oírse también algunas historias, algunas noticias de bandas de mujeres, pero cómo eso es un fenómeno tan tremendamente masculino, ¿no? Eso también me llama la atención de la película. Bueno, y yo creo que como así último detalle, que supongo que ahora también lo escucharemos, pues me parece buenísimo el final cuando, pues ese pequeño pues acaba siendo tiroteado por los rateros, decías, ¿no, Pilar? Sí, raterillos. Raterillos, sí. Y entonces el protagonista, que tiene ahí su cámara de fotos, acaba de hacer unas fotografías que demuestran que la policía que la policía es corrupta y que pensaba liberar a ese pequeño. Lo acaba liberando, pero al final lo acaban tiroteando los raterillos. Y entonces se debate entre dos tipos de fotografía. Una es publicar en el periódico que trabaja, es publicar la de ese pequeño tiroteado. Dice, esta me puede dar trabajo, a lo mejor no sale en portada, pero me va a dar trabajo. Ahora, la realmente buena, periodísticamente hablando, sería la que demuestra que la policía es corrupta y entonces podría generar un cambio en este país y, podría ser incluso a lo mejor uno de los mejores periodistas brasileños, ¿no? Fotoperiodistas brasileños. Pero al final acaba optando por esa estabilidad que le está dando el estar fuera de la favela y asegurarse un trabajo y una vida estable. Si entrego esta foto del criminal, conseguiré trabajo. Con esta me haré famoso. Saldrá incluso en portada. Pequeño ya no me tocará más los cojones. Pero ¿y la policía? Oye, ¿dónde está el resto, Buscapé? Casi nos matan por esta foto. Y que lo digas. Al menos ahora tienes un curro. Un curro no, solo aprendiz. Sí, pero te sacas un dinerito. Hombre, es que si publicaba la foto del delincuente muerto nadie le iba a perseguir, pero si publicaba la fotografía de los policías corruptos, su vida iba a ser de todo menos tranquila a partir de ese momento, sobre todo con la policía, así que tenía por delante también la decisión, era bien complicada si quería llevar una vida un poquito tranquila dentro de ese clima. De hecho, la historia de Buscapé también, al principio, la primera foto que publica, que es la que le da la oportunidad luego de hacer estas fotos, es un poco fruto del azar, y él también cree que le va a costar la vida, porque en ese momento hace fotos a ese pequeño y a su banda, en una situación un poco rocambolesca. Él tiene miedo, porque además las pide revelarlas porque ellos la quieren ver. Él no es consciente de que la intención que tiene la banda es que darse a conocer, ¿no? Ellos quieren salir en la prensa, pero él piensa al revés, que le van a publicar su foto y van a ir a por él, ¿no? Que sin embargo es lo contrario, porque al final estaba jugando con él desconocía un poco el ego, pero tiene gracia esto, ¿no? Como de vez en cuando el azar vuelve a ayudarle, porque al final revela las fotos a través de un amigo suyo que trabaja en el periódico, las fotos las ve una periodista, las publican en portada, y cómo esto le abre la puerta del periódico, aunque él realmente pensaba que le iban a matar. Así que... Bueno, es toda una historia de superación, de lucha contra un entorno dificilísimo y una persona que consiguió convertirse en un fotógrafo reconocido, y la historia de una favela, la de la pobreza, la de las dificultades, la ausencia de educación, la lucha contra la batalla de las drogas, en fin, son muchas historias en una, pero es una gran película, Ciudad de Dios. Pilar, María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y la semana que viene tenemos que decidir película para la semana que viene. Vamos a pensar, la reflexionamos y a ver si la conseguimos colocar lo más rápidamente posible en Twitter para elegirla, para que la gente tenga el fin de semana para verla y así podamos comentarla la semana que viene. Nos escuchamos el lunes. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, pues eres la Resistencia y no estás sola. Tienes un fin de semana por delante para descansar y para ver la película también, ¿eh? Disfrutad mucho, pasadlo bien. Adiós a todos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.